comunicación en la vida son las palabras. ¿Qué dicen las palabras? ¿Cómo funcionan las palabras? ¿Qué tiene el poder? ¿Es yo que tengo el poder sobre mis palabras o las palabras que tienen el poder sobre yo? Eso es una cuestión filosófica, sino que yo no soy filósofo, entonces soy una asesora de comunicación y voy a hablar de las palabras para la comunicación, especialmente la comunicación oral. Mi nombre es Sophie Daquer, vengo de París, vivo en París y mi castellano no es muy fluente, entonces gracias por la paciencia y tengo algunos traductores en la sala y muchas gracias a ellos de ayudarme cuando voy a necesitarlo. Asesora de comunicación significa que ahora trabajo con dirigentes, managers, políticos y los ayudo a hablar en público, que es una técnica un poco especial de lo que voy a hablar. Antes de ese trabajo, yo estaba periodista, he trabajado en una radio que se llama Radio France International, que dice Radio Francia Internacional. Es una radio que está especializada en geopolítica y mi especialidad estaba las entrevistas. Y casi cada día, durante muchos años, he hecho entrevistas. Y de manera general, las personas que yo entrevisté que estaban presidentes, jefes de Estado, primer ministros, ministros, dirigentes, entonces personas muy famosas, casi cada vez estaban más interesantes a la máquina de café que en el estudio de radio. Y me pregunté por qué la palabra estaba más fácil para ellas, estas personas, a la máquina de café que en el estudio de radio. Y me pregunté y después escondí algunas respuestas y me fui de la radio y he creado mi firma, pequeña firma, porque estoy sola en mi firma. Y también he creado un método para hablar en público. Tengo una pregunta a vosotros. ¿Por qué la palabra pública es más difícil que la palabra cotidiana, la palabra a la máquina de café, por ejemplo? ¿Qué puede contestar? ¿Por qué es más difícil? ¿Es que es más difícil para vosotros la palabra pública? ¿Es más difícil que la palabra con sus familias, con sus amigos, con los colegas? Porque se espera más de ti, hay un juicio. ¿Por qué espera más? Hay un juicio, se espera más de ti. O sea, sí. Hay como... El público me mira, entonces, ¿qué piensan de mí? Eso da estrés. Hay estrés. ¿Pero por qué hay estrés? Porque no te sientes cómodo, ¿no? No es una situación normal, cotidiana. No es una situación normal. ¿Y en qué no es una situación normal? Sí, ¿en qué no es normal? Que no es una situación que se te puede dar en el día a día con la que estás acostumbrado a entablar, ¿no? Sí. Como si tienes que subir a un estrado o ponerte entre una radio, a lo mejor no estás cómodo porque no es algo que día a día haces. O no conoces a la gente tampoco. No entiendo todo, pero creo que no estás muy lejos. Creo que no estás muy lejos. Es una cuestión de punto de apoyo. Cuando hablábamos a la máquina de café o en otra situación del cotidiano, el camino narrativo, ¿entiendes? El camino narrativo se construye juntos. Hay
la persona que pregunta y la otra que responde. Después se hace de la otra dirección, pero hay un punto de apoyo, me apoyo sobre la persona con la que estoy hablando. La palabra pública es difícil porque no hay punto de apoyo otro que yo mismo. Entonces tengo que tener una dirección, un camino de mí solo. Es lo que se llama en mi trabajo la intención. Si no tengo una intención de ir en algún lugar metafísico, lugar, pero una idea, si no yo sabe dónde vamos, la palabra pública no es eficaz. Entonces hay que pararse sola. Y eso es difícil. Y después de eso hay el estreso. Y después del estreso hay muchas otras cuestiones que hacen que la palabra pública es más difícil que la palabra cotidiana. ¿Está bien? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer una palabra pública eficaz? Y también yo quería decir una palabra ética, porque a mí me parece que la palabra pública es a menudo, demasiado a menudo, una palabra de mentira a veces, una palabra que no está concreta, explícita. Y cuando yo encontré algunas respuestas a la cuestión de antes, esa cuestión, ¿por qué es difícil? Estaba importante para mí de construir un método que Bueno, sí, Que propone, está bien. Sí. Muy complicado. Propusiera. un método que propone una palabra explícita, una palabra que toda la gente entiende, porque es el objeto de la palabra pública, es que toda la gente entiende y que todos vosotros entendéis la misma cosa. Porque si uno entiende algo y el otro entiende una otra cosa, eso no es una palabra eficaz. Por ejemplo, el tema de la mascarilla, si hay gente que entiende que no hay que poner la mascarilla y otras que entienden que sí hay que poner la mascarilla, que llevar la mascarilla, eso no es una comunicación eficaz. Entonces, una comunicación eficaz, la palabra pública eficaz es una palabra que todos entienden y que entienden y que todos entienden la misma cosa. Y entonces, después haber pensado todo eso, he creado el método del rumbo, en francés el método de los anges, y voy a explicar por qué el rumbo, de dónde viene ese rumbo, y por qué, cómo puede ayudar a las personas que tienen que hablar en público ese método. Es muy importante para mí de decir que hay un método, porque generalmente la comunicación parece a la gente como algo muy casi místico. Hay personas que comunican bien y otros que comunican mal y no sabemos decir por qué está bien, por qué no es bien. Y será muy importante para mí de poner cosas muy concretas sobre esta cuestión de comunicación. Entonces, el rumbo. Generalmente, ¿cómo empieza una palabra pública? ¿Qué se pasa al principio de una palabra pública? Se presenta. ¿Sí? Se presenta. Se presenta. Se presenta, ¿ok? Bueno, ¿Y después? Después hay explica. Bueno,
Después, lo que llamamos en francés, lo he pensado en castellano, introducción, tesis, antítesis, síntesis, ¿entendéis? Eso es algo que latino. El mismo en todas las lenguas. Okay. Tesis, antítesis y síntesis. Okay. Y en mi trabajo, eso lo ponemos como un contrario del rumbo, el embudo. Lo menos interesante al principio, lo más interesante al fin. ¿Vale? Es loco, porque ahora la gente está muy lista, tiene muchas informaciones, sobre todo con esos objetos tecnológicos. Entonces, cuando un orador empieza con lo menos interesante para ir al más interesante, es el mundo pasado, sin móvil, sin internet, sin información de toda parte. Entonces, yo me he dicho, hay que poner el embudo en el otro, Al revés. en otra dirección. El otro. Sí, sí. Y entonces yo así, es el embudo, y me he dicho, hay que ponerlo en el otro senso. Pero cuando estamos aquí, a mí no me gusta eso, porque dice que no hay fin y que las informaciones se van en todas las direcciones, se dice. Entonces me he dicho, hay que cerrar el pirámide para hacer la comunicación como una cosa, un objeto, no se dice el objeto. Y entonces he creado, invento, donde está, falta una... El rombo. Falta el fin, no sé por qué. Falta el fin del Embudo. rombo. ¿Dónde está? No entiendo lo que pasa. En la pizarra. En la pizarra. Ah, aquí está. ¿Por qué no aparece? No entiendo. No importa. Está en la pizarra. Exacto. ¿Qué significa el rombo? Significa que el mensaje está contenido, entonces está contenido, que las informaciones no se van de todas partes, no están dispersas, las informaciones están Convergen. Sino, de nuevo, hay una persona que va a entender una cosa y la otra va a entender otra cosa. Pero el rumbo dice que el mensaje es contenido, que tiene un mensaje principal, que va del principio al fin y que atraviesa todo lo que es la palabra de la charla. Y después de eso, van a... ¿cómo se dice? S'accrocher. Cogerse. ¿Eh? Cogerse. Cogerse, pero no es la buena palabra. ¿No? Sí, aquí lo puedes decir. ¿Sí? Los argumentos van a venir a apoyarse sobre esa mensaje principal que es como una columna vertebral. Y hay algo que para mí es muy interesante, es que el rombo funciona también en todo lo que se llama la palabra non verbal. Entonces, la postura del cuerpo, los gestos, el mira, todo lo que se ve sobre la cara,
la manera de moverse, también la voz, rápida o no rápida, la calidad de la pronunciación. Todo eso va a mejorarse con el rumbo. Entonces hay una intención, que mi intención es lo que tengo en la cabeza y que lo que tengo en la cabeza se ve sobre mi cuerpo, la manera de pararme, la manera de moverme, la manera de apoyar mis palabras con los restos de manera natural y no de una manera que, por ejemplo, podría ser como teatro. Y eso es muy importante, es el slide siguiente, eso es muy importante porque el visual, en el non verbal, la palabra non verbal, hay el visual y el vocal, lo que se mira, lo que se ve y lo que se oído. Oye. Y voy a mostrar las slides. Lo que se ve cuenta para 55% del impacto de un mensaje. Entonces, si mi cuerpo no sé cómo pararse, como los restos no saben cómo exprimarse, es muy... no es bien para el orador. Pero con el rumbo se puede pararse frente del público. Y también todo lo que se oye, el vocal, cuenta para 38%. Entonces es mucho porque se quedan 7% para las palabras. Las palabras solas no cuentan porque vosotros, antes de escucharme con vos cabezas, me habéis mirando, me habéis oído, me habéis oído y vosotros hacéis una idea de yo con vos ojos y vos no sé, Orejas. Pues el rumbo permite de solucionar todo eso y de estar a 100% de impacto del mensaje. Al fin, es una primera fin, pero es un fin si queréis, al fin el rumbo permite de tener una palabra pública eficaz porque muy explícita. Yo no he hablado todavía de la manera explícita. La manera explícita se construye con verbos de acciones y de primera persona. Entonces, para estar eficaz, el orador, lo que yo recomiendo es que dice lo que él hace, lo que él hace y que construye en primera persona. Yo hago. ¿Cómo yo hago esta cosa? No voy a hablar de la cosa, voy a hablar, el orador, voy a hablar de cómo hago la cosa. Por ejemplo, no sé cómo, el calentamiento climático. Calentamiento climático. El orador, para mí, no tiene que hablar de lo que es el calentamiento, pero él que hace
para luchar contra. Si soy un político, mi palabra pública está esperando no para describir el calentamiento, pero decir lo que yo voy a hacer como político si votáis para mí, para luchar contra. Entonces es una palabra de acción que utiliza verbos de acciones y la primera persona. Es muy importante, especialmente en francés. En castellano no me doy cuenta si se utiliza tanto la tercera persona. Pero en francés utilizamos casi siempre la tercera persona. La tercera persona no dice quién hace qué. Hay que luchar contra el calentamiento climático. Hay que. Pero eso no dice qué va a hacer. Y hay una otra una regla para esa palabra pública eficaz, es el para qué lo hago, no por qué, pero para qué. ¿Entendéis la diferencia entre por qué y para qué? Por qué una causa, para qué una intención. In English, why, because, what for. And the other side, what for. Why, la causa, what for, para qué, la intención. Y la intención tiene valor, tiene algo nuevo. ¿Cómo se dice valeur ajoutée? Valor añadido. Valor añadido. Alors, tiene que amener, llevar su valor añadido. Si no hay valor añadido, yo he perdido mi tiempo y vosotros también. Entonces hay que llevar la valor añadida y esa valor añadida se puede construir con el para qué lo hago. Y siempre con los verbos de acción. Y todo eso para una palabra pública que lo llamo ética, porque con esa dimensión de vocabulario explícito, de verbos de acción, no se puede mentir, no hay fake, se dice fake, en inglés fake, en francés fake también, porque yo dice lo que yo hago, no hay fake. Pues hay gente que puede hacer fakes en todas circunstancias, pero básicamente con esa manera de hablar no hay fake, porque están cosas concretas, explícitas. Y es por eso que yo digo que es una palabra ética. Y me parece que generalmente en Francia, quizás en España, no sé, pero en Francia es seguro la palabra pública de los políticos, también de dirigentes y de todas las personas que están en responsabilidad, porque la palabra pública implica una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de lo que digo. Y esa dimensión de responsabilidad me parece que no es bastante pensado. Y hay políticos, quizás en España también, que hablan como si no tenían responsabilidad en sus palabras. Es por eso que yo hablo de una palabra pública ética. Muchas gracias.